El asunto que nosotros tenemos en este sentido es que la clase política dominante es la clase política tradicional. No podemos esperar diferencia diferencia de estos grupos, porque su tendencia es a mantenerse en el poder. Y además existen aliados colaterales, que son aquellos que se llaman de la oposición, pero que transan con ellos y guardan el mismo interés. Entonces, por lo tanto, ellos van a continuar con acciones para mantenerse. Claro, ¿cuáles somos la gran amenaza? Las nuevas representaciones políticas, el nuevo liderazgo político y, en nuestro caso, lógicamente estos grupos, interna y externamente, nos encuentran como amenaza porque somos auténticamente demócratas y porque efectivamente buscamos justicia para desmontar toda esta estructura criminal. ¿Cuál es su posición en relación a las reformas electorales, voto electrónico, segunda vuelta, incluir la fotografía del candidato a elección popular, aunque otros sectores dicen que hay que eximir la fotografía y que el voto sea en cascada? Mire, primero no hay que retroceder en materia electoral. Nosotros el tema de la elección preferencial, que significa que nosotros votamos por el que preferimos y votamos bajo la fotografía, hay que mantenerlo. Pero mire, don Marvin, aquí se entretiene la gente con una reforma electoral superficial y con una reforma electoral que no necesariamente le va a brindar las mejores condiciones para la participación igualitaria en el proceso electoral. ¿Por qué no hablamos de los siguientes temas? Reduzcamos el número de diputados en el Congreso a 80, a 70. ¿Por qué no hablamos de controlar la reelección a nivel de los alcaldes, que son indefinidos y ahí deberían de un máximo de 3 periodos? Esas situaciones debemos de controlarlas. ¿Por qué no exigimos el control de la política limpia? Porque en este proceso salieron narcotraficantes que están en el Congreso de la República y en otras entidades del Estado. ¿Por qué no estamos nosotros hablando del proceso limpio de la elección primaria para que la elección general, a través de un proceso de concertación de las fuerzas políticas, podamos garantizar una limpieza en el proceso electoral? No se habla de eso porque el interés es mantener estos grupos criminales en la estructura estatal y el Congreso de la República es uno de los instrumentos y el poder local es un instrumento poderoso de base que mantiene la estructura nacional. Y ahí entonces la reforma a la ley electoral, una nueva ley electoral, no conviene en un proceso que limpie el sistema de partidos, que limpie el sistema electoral, porque ellos se mantienen por esas circunstancias. ¿Apoyaría usted el referendo revocatorio, abogado, y que sea no solamente para la figura presidencial, sino también para alcaldes y diputados? El referéndum revocatorio es una figura, Marvin, que si bien es cierto, es noble, puede ser usado en contra de aquellos buenos alcaldes, en contra de un presidente que haya hecho una muy buena gestión. Si se hace, por ejemplo, un referéndum, debería hacerse con el pueblo hondureño, no a través del Congreso de la República, de un juicio político. Eso sí no estoy de acuerdo, porque es el pueblo. Si el pueblo puso un presidente, es el único que puede quitarlo. Y en ese sentido hay que tener cuidado. Pero que el referéndum revocatorio es importante para que sea sometido cada 2 años, por ejemplo, la gestión de un presidente o un alcalde, es importante, pero no debemos olvidar también que estos han sido instrumentalizados para poder perjudicar a aquellos que han tenido una postura política muy buena en favor del pueblo, y los grupos económicos y de otros sectores atentan en contra de ese presidente o de ese alcalde porque les estorba.